40. Una fuga en pipa de gas causa una explosión en Hospital Materno Infantil en Coajimalpa. El jefe de gobierno del Distrito Federal asegura que se aplicará todo el peso de la ley contra los responsables. La Procuraduría Capitalina abre una investigación por homicidio. Nosotros vamos con todo el peso de la ley, vamos a agotar, obviamente, en el esquema de derecho. Tengo noticia de que los representantes legales de esta empresa han hecho contacto con el procurador. Y nosotros vamos a buscar que todo lo que es la reparación del daño sea puntualmente cumplida. La Secretaría de Energía investigará las causas del accidente. El Papa Francisco envía sus condolencias a las víctimas. Grupos parlamentarios llevan a cabo sus reuniones plenarias rumbo al periodo ordinario de sesiones. Autoridades de Malasia declaran como accidente la desaparición del vuelo MH370 perdido en marzo pasado con 239 personas a bordo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este viernes 30 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Rivapalacio, Francisco Abundis, ¿cómo están? Buenos días, ¿Cómo estás, Juan Pablo? Paco, ¿cómo estás? Tenemos esta tragedia que ayer, al terminar este programa, se comenzó a saber su magnitud. Ya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está investigando si fue negligencia, esa es la primera línea de investigación, si fue negligencia lo que provocó ayer la explosión de gas cuando una pipa abastecía de gas licuado al Hospital Materno Infantil en Coajimalpa, que es una de las tragedias más grandes que ha sufrido la Ciudad de México en su historia. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cambió de una manera muy importante el tono de su discurso. Ayer dijo que hay grupos infiltrados entre los grupos de apoyo de los familiares o a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa, que de acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República fueron asesinados. El secretario Osorio Chong dijo que irán desenmascarando quiénes son estos grupos que tienen perfectamente identificados. Esto también lo afirmó el secretario de Gobernación, quien dijo que son ellos los que están generando violencia detrás de una causa legítima. Esto en medios ya se había tratado, pero que lo diga el secretario de Gobernación. Por eso el cambio del tono del discurso, porque dijo, la violencia no será tolerada. Y también cero tolerancia a bloqueos y toma de casetas en las autopistas. Muy importante, la Procuraduría General de la República, por otra parte, después de 4 meses de no haberlo hecho y solo después, subrayo, de que la prensa estuvo insistiendo en la presunta responsabilidad del director de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pues ya lo citó a declarar y se encuentra declarando en estos momentos, de acuerdo con los reportes que hay en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. El PAI informativo de la agencia Intélite tiene 67% de los impactos, la explosión. Dice, la explosión de la pipa de gas. No explotó la pipa de gas, se explotó el momento, en algún punto, en el hospital materno, que es lo que provoca el daño. 11% de los impactos, una información interesante porque aparece en las muchas fotografías en los periódicos, lo que le llaman la reconciliación de los senadores corderistas, calderonistas con el líder del partido, Gustavo Madero. En la sesión plenaria se saludaron, hay sonrisas de Gustavo Madero, abrazos de Gustavo Madero con el más beligerante de todos, el senador Javier Lozano, y también algunos apapachos con el senador Roberto Gil, quienes fueron los más públicos en llevar la voz crítica contra Gustavo Madero. Todo esto después de 72 horas que se dieron con todo el lavadero los panistas. 8% de los impactos. El presidente del PRD, Carlos Navarrete, acusa a todos de que hay un complot para destruir el partido. No da mayores datos, es una declaración alegre, ¿verdad? Y él había dicho, no así, no tan dramático.
Cambia el tono. Los tonos están cambiando, ¿verdad? Nos estamos acercando ya a la temporada electoral, ¿verdad, Paco? Sí. 7% de los impactos es precisamente, registra la prensa, las declaraciones del secretario de Gobernación, quien lo dijo a pregunta de los periodistas después de participar en la plenaria de los senadores del PRI ayer en la Ciudad de México. Y también 7% de los impactos es el informe, el anuncio hoy, se estima a las 10 de la mañana, que hará el presidente de la República, muy probablemente, en el cual se va a precisar ya el tamaño del recorte del ajuste al gasto público. 60% de este ajuste se va a ir al gasto corriente y 40% va a impactar en las inversiones. Muy importante este ajuste, probablemente el ajuste más grande que se ha hecho en el gobierno federal, no en este sexenio, en todos los sexenios. Este es el PAI informativo de la agencia Intelite, que nos lleva a pasear por las primeras planas de los periódicos. Perdón, y en este ajuste hay mucha expectativa precisamente de en qué rubros, ¿no? Hay como mucha especulación de si es infraestructura, qué de la infraestructura, si es, digamos, hay líneas generales de dónde se van a aplicar los recortes, pero creo que va a haber industrias afectadas. Sí, ayer platicábamos de cómo en la parte de infraestructura habrá algunas obras que se cancelen, habrá otras que reprogramen sus plazos. Por ejemplo, una de las obras que muy probablemente va a reprogramar plazos, pero que no se va a cancelar, es la del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y la gran obra candidata para que se cancele es la del tren rápido México-Querétaro, porque es tóxica, esa es una papa caliente. Bueno, ya, era gran víctima. Ya que muera en el ajuste presupuestal, no lo sabemos. Esto no ha trascendido en absoluto, pero el impacto más fuerte va a ser en el gasto corriente, porque eso sí va a afectar nóminas en servicios personales. No va a afectar nóminas, y esto es muy importante, porque eso sí está subrayado, no va a pegar en las nóminas de maestros, del sector salud. Hay sectores que están totalmente blindados y protegidos. Se irá para otro tipo de nóminas, no será lo más fuerte, serán teléfonos, viajes en helicópteros, aviones, viáticos. Muchos servicios incluso servicios, yo creo, de consultoría, ¿no? También. Que son de los que... Sí, porque la parte, todo lo que tiene que ver con comunicación, en donde también se involucran servicios de consultoría, van a sufrir recortes. Y precisamente dentro de las planas y primeras planas nacionales, el único diario que refleja este recorte del que hablamos es el Universal. Afinan recorte en el Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex, y Secretaría de Economía. Se estima en 160,000 millones de pesos. Como dices, afectará gasto corriente y también, por una parte, las inversiones. Creo que hoy son muy emblemáticas las fotos, o habría que atender cómo cada diario está representando lo que pasó ayer. Yo creo que señalabas algo importante hace rato, Juan Pablo. Me parece que Excelsior está dando ya por hecho un peritaje. No sé qué tan avanzado está, pero me parece que no está tan claro. Hay un informe preliminar. El propio procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, dijo: este es un informe preliminar, en el cual se detectó una falla, una fuga en la pipa y no se cerró la válvula. Exactamente. Entonces de ahí viene la presunción de negligencia, pero es un informe preliminar. No hay todavía la conclusión de los peritajes, por lo tanto no se puede determinar en este momento responsabilidad para nadie, no porque no la haya, sino porque no se puede culpar en este momento absolutamente. Sobre todo como medio, ¿no? Sí, esto sí es muy importante subrayar. Inmediatamente hay la tentación de identificar culpables, y no, aquí es muy serio para no encontrar chivos expiatorios. El apresuramiento genera chivos expiatorios, y creo que al establecer Excelsior una cabeza que dice negligencia, bueno, primero parte del principio de que todos saben del tema que están hablando. Segundo, ¿a quién están acusando? Es una presunción del procurador a partir de este informe preliminar. Sería mucho más correcto decir que están investigando si hubo negligencia o no.
Creo que es más precisa la del Universal, ¿no? Deja explosión en el hospital, 3 muertos. Es fáctica, sí, es de hechos. Pero ¿cuál es el problema? Que esto sucedió 24 horas antes. Esa cabeza es de 24 horas antes y el problema cuando tú estableces las cifras es que había 22 graves. La actualización entonces, los números te van cambiando en una situación tan difícil, pero sobre todo es una cabeza que es historia. Pero estás contribuyendo nada a la información. No estás avanzando, ¿no? Porque esto fue ampliamente conocido ayer. Bueno, fue un motivo de informaciones internacionales, ¿eh? Y precisamente en las primeras planas internacionales, el país en su versión latinoamericana tiene en su primera plana horror en México tras una explosión de gas en un hospital. Ayer prácticamente todos los portales de noticias más importantes del mundo, inclusive las cadenas de televisión como CNN en su versión local, estuvieron transmitiendo y estuvieron dándole primeras planas y primeros espacios a la tragedia, entendiendo que también inclusive llegó a publicarse algunos comunicados, por ejemplo, del Vaticano y otras instancias también internacionales ante la cobertura que sí existió, sobre todo en los medios digitales y que hoy vemos reflejado, sobre todo en la primera plana del país, que tiene 3 notas de México, repito, en su versión latinoamericana. Me llama la atención 2 notas de Venezuela, tanto en el país como en el New York Times, con el tema del petróleo, con el tema también de la represión en las manifestaciones en las calles, así sean pacíficas o violentas. El día de ayer se aprobó una ley en la cual le permiten a las autoridades venezolanas utilizar el uso de la fuerza letal, independientemente de que las marchas sean pacíficas o no. Y por otra parte, el New York Times resalta la escasez, el tema, la crisis del petróleo que se está viviendo y todo lo que esto implica para el presidente Nicolás Maduro como un tema que llama la atención dentro de las portadas internacionales. En el Washington Post hay una nota que me parece que, en fin, lo observé en una nota de la BBC también, esta preocupación por involucrar a niños en movimientos como Hamas o como Boko Haram, cuestionamientos de a qué edad se les está entrenando. Hay imágenes muy fuertes de niños que apenas pueden cargar rifles a los 8 años y ya son parte de un ejército. El Washington Post no lo hace con Boko Haram como lo hizo BBC de hace unos días. Llama la atención sobre Hamas. Cómo no tienes opción. O sea, finalmente cuando te involucran a esa edad, ¿no? Como reclutaban los salvadoreños, el regreso salvadoreño. El entrenamiento ahí. Sí, digamos como un cuestionamiento de qué tan legítimo es. Un patrón viejo, ¿no? O sea, sí, a mí me ha tocado ver en Centroamérica o en África niños entre 8 y 12 años con AK-47 en conflictos. Y son los niños de la guerra. O sea, solamente lo siento como muy alineado, como una preocupación genérica y una forma de legitimar estos movimientos, al final, ¿no? Parte de agenda mediática. Pues eso es lo que tiene hoy las primeras planas nacionales e internacionales y el país de la agencia Intel. Y te vamos un corte y regresamos con toda la información referente a lo ocurrido ayer en Coajimalpa. Famosa. ¿Recuerdas por qué te trajimos aquí? Su sangre estaba sobre ti. ¿Qué fue lo que viste? Solo mi oscuridad. Maple Street, domingo 23 horas. Proyecto 40. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores.
En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Temporada de Patos, Lake Tahoe y Club Sandwich son algunos de sus elogiados trabajos. Las películas no las hace uno solo, es un trabajo de colaboración. Fernando Henrique, el hombre que puso en alto a México en el séptimo arte. Un joven talento que seguirá coleccionando premios alrededor del mundo. No podemos decir, vamos a esperar a que las cosas se hagan, sino que las tenemos que hacer. Líderes Mexicanos 40, fórmulas de éxito, viernes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Minutos después de las 7 de la mañana, una explosión cimbró el Hospital Materno Infantil en Coajimalpa. Todo empezó cuando bomberos de la Ciudad de México llegaron al lugar para atender una fuga de gas en la calle 16 de septiembre de la colonia El Contadero. Al parecer, una pipa de la empresa Gas Express Nieto abastecía un tanque estacionario en el área de cocina del centro médico. Pero una fuga en la manguera generó una explosión. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. Debido a la onda expansiva, más del 70% de la estructura colapsó. En su interior, quedaron atrapados personal médico y algunos pacientes, muchos de ellos bebés recién nacidos. Otros más lograron salir. Estaba internada ahí porque me operaron y fui de las primeras que salí. Elementos de emergencia arribaron a la zona devastada. Las labores permitieron el rescate de los primeros heridos. En una camilla, una mujer era trasladada con su hijo en brazos. Vecinos salieron de sus casas para apoyar con la remoción de escombros. Helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Policía Capitalina trasladaban a los heridos a diversos hospitales, mientras que un escuadrón canino buscaba en tierra a más sobrevivientes. Yo estaba en mi domicilio, ahorita nos enteramos y vine rápido. Mi hermana, esta enfermera. ¿Has sabido algo de ella? No, solo me dijeron que la trasladaron, pero no sé dónde. En el área donde se originó el siniestro, se observaba la pipa aún en llamas. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue el primero en llegar al lugar para supervisar las labores personalmente. A esto se sumó el apoyo de las autoridades federales. Vienen de todas sus corporaciones, hay Ejército, hay Marina, Policía Federal, la Policía Federal de Gendarmería. Hay una cantidad muy importante que se puede ver. Yo no puedo dar ese número exacto, pero es muy importante el apoyo y el respaldo a lo que se está haciendo de parte del Distrito Federal. El ejército mexicano aplicó el plan DN3. Un elemento de la policía capitalina rescató a un bebé recién nacido de entre los escombros. Horas más tarde, este falleció en el Hospital Infantil de Legaria. Y me percato que era un bebé que estaba boca abajo, y así como estaba nada más doblé la sábana, lo cogí en mis manos y salí corriendo. Autoridades capitalinas informaron que el chofer de la pipa, identificado como Carlos Chávez, fue detenido junto con 2 de sus colaboradores. Nosotros vamos con todo el peso de la ley, vamos a agotar, obviamente, en el esquema de derecho. Tengo noticia de que los representantes legales de esta empresa han hecho contacto con el procurador y nosotros vamos a buscar que todo lo que es la reparación del daño sea puntualmente cumplida. Por la noche concluyeron las labores de rescate e inició la remoción de escombros. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y hasta el momento el número de víctimas mortales asciende a 3, de ellas 2 son bebés recién nacidos y un adulto. Uno de los menores fallecidos es precisamente el que fue rescatado entre los escombros por un elemento de la policía capitalina, mientras que las personas heridas son 72 y de estas 22 se reportan como graves como parte también de todas estas historias de vida de cada uno de los enfermeros, de los cuerpos de rescate y demás, como parte también de las enfermeras que estuvieron ingresando al hospital aún cuando ya había sucedido el accidente para poder sacar a gente, a bebés, a enfermos, historias de héroes. Hay siete bebés no identificados todavía. Una bebita
la primera que murió no está identificada. Realmente no se sabe dónde están sus madres. Pueden estar siendo tratadas en otros hospitales, pero lo que están diciendo las autoridades es que los familiares acudan con las autoridades para poder identificar a estos bebés. Y precisamente vamos con nuestro compañero Óscar Hernández, quien se encuentra en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Cuéntanos, actualízanos, por favor, con información. Buenos días, Juan Pablo, Raimundo, Francisco. A 24 horas de que se registrara esta explosión aquí en la zona de Contadero, en la delegación Coajimalpa, continúan los trabajos de remoción de escombros que van, te puedo decir, Juan Pablo, en un 30% avanzado respecto a lo ocurrido el día de ayer. Le pido a Francisco Naranjo nos permita mostrarle al auditorio de Proyecto 40 los trabajos que ahora mismo realiza el Trascabo, trabajos que no tuvieron tregua durante la noche, madrugada. Decenas de camiones de volteo vinieron hasta esta zona para comenzar a retirar, para comenzarse a llevar pues todas las piedras, todos los escombros, las varillas. Se han hecho diversos turnos de los brigadistas para poder realizar estas labores de remoción de escombros, una vez que se descarta ya la posibilidad de que se encuentre alguna otra persona, alguna otra víctima atrapada entre estos mismos escombros. Ahí está la imagen de Francisco Naranjo. Continúan estos trabajos y comentabas, Juan Pablo, antes de presentar esta información, las labores que también de rescate a las que se sumaron los ciudadanos. Justo me encuentro con uno de ellos, es un vecino de la zona, el señor Emiliano Lara. Vamos a acercarnos con él rápidamente. Él fue uno de los que se abocó al rescate de las personas y ahora mismo le pido que nos platique su testimonio. Así es, efectivamente. Ayer a esta misma hora aproximadamente, cuando me disponía a salir a trabajar, escuchamos el ulular de sirenas y nos percatamos que era en una zona cercana. Cuando crucé la puerta de mi domicilio me di cuenta que efectivamente era aquí donde nos encontramos, aproximadamente a 50 metros del domicilio. Entonces se viene la explosión, muy impresionante, volaron pedazos de escombro en los cielos y lo primero que hicimos con los vecinos fue correr, llegar antes que cualquier otro tipo de ayuda. Y empezamos a remover escombros. Afortunadamente pudimos sacar 2 enfermeras con vida y 4 bebés que estaban en la zona donde estaban las incubadoras y después llegaron equipos especiales y ya no nos permitieron continuar ayudando. Correcto, Emiliano, su casa fue una de las que sufrió algún tipo de afectación. Ya a través de esta remoción de escombros viene el siguiente proceso, Juan Pablo, Raimundo, sobre el proceso para la evaluación de daños, que es justamente lo que vinieron a hacer a su domicilio. Así es, fue en una muy mínima parte, solamente fue, yo creo, la onda expansiva, pero ya vinieron autoridades delegacionales, por indicaciones nos dijeron del señor Oscar, delegado, licenciado delegado de la zona, y hicieron ya la evaluación correspondiente. Le agradecemos mucho, don Emiliano. Es parte de la información allá Oscar, en la ¿nos mesa escuchas? del estudio, lo que está ocurriendo aquí. Se te escucho. Óscar, ¿le puedes preguntar si él olió a gas cuando salió al ulular de las sirenas? Si olía a gas él en esa zona. ¿Olía a gas? Es que está volando el helicóptero. Don Emiliano, platíquenos un poco, antes de que usted se abocara a estas labores, ¿ya se percibía algún tipo de olor a gas? Tentativamente se cree que sí, porque minutos antes ya estaban llegando los equipos de emergencia. De hecho, yo cuando lo chequé, ya había gente corriendo en el patio del hospital. Exactamente cuando estaban entrando los equipos de emergencia, fue cuando se vino la explosión. Y fue lo que sucedió, lo que he narrado. ¿Dónde lo agarró la explosión? A él. Oscar, ¿le puedes preguntar, por favor, dónde fue que ocurrió, dónde estaba el señor cuando ocurrió la explosión? ¿En dónde estaba exactamente? Claro que sí. ¿Usted dónde se encontraba físicamente al momento de la explosión?
Estaba escasamente a 50 metros de la zona de la explosión. Oscar, ¿y logró sentir algún tipo de onda expansiva? Estaba yo cruzando la puerta hacia la calle cuando se vino la explosión. Lamentablemente, impresionantemente, me tocó ver cómo volaban los escombros al momento de que se dio la explosión. Esto respecto a la onda expansiva, ¿te tocó? Así es. Y le vuelvo a comentar, minutos antes ya estaban llegando equipos de emergencia. Quiero entender que posiblemente ya habían escuchado el llamado de alerta poco antes de que se diera la explosión. Y es que comentar también en la mesa de trabajo, Juan Pablo, que algunos otros vecinos han comentado que previamente habían reportado a las autoridades una fuga de gas, que entiendo, por eso llegaron las ambulancias, previamente los bomberos, quiero decir, pero ya fue un poco tarde porque en ese momento es cuando se registra la conflagración. Oscar, ¿tienes idea a qué hora se registró el último rescate, la última persona con vida? Sí, Francisco, fue al filo de la 1:30 de la tarde. Sin embargo, las propias autoridades pedían mesura en cuanto a la información que se registraba, la información que se daba a conocer, porque habían comentado que hasta que no se removiera la última piedra no podían dar por terminadas las labores de rescate de alguna posible víctima, Francisco. Oscar, ¿cuántas personas están trabajando de manera por turno en esa zona? Son más de 1000 personas entre justo lo que ocurrió ayer y entre estas 24 horas que han transcurrido, son más de 1000 personas entre brigadistas, entre trabajadores de limpia, entre trabajadores de imagen urbana del gobierno del Distrito Federal, trabajadores de la delegación Coajimalpa, y también algo muy importante, se han sumado decenas de ciudadanos que desde ayer con sus cubetas, con escobas, con lo que tenían a la mano, se sumaron a las labores. Pero sí, aproximadamente por turno son más de 1000 personas las que se encuentran justo ahora mismo trabajando en esta zona. Oye, Oscar, ¿hay presencia todavía del ejército? ¿Sigue en pie el plan DN3 de emergencia y también de crisis en estos momentos? Y por otra parte, ¿has podido darte una vuelta por el hospital ABC, entendiendo también la situación de los enfermos y de los hospitalizados en estos momentos? Sí, respecto a tu primera pregunta, Juan Pablo, no, ya no hay presencia en este momento al menos del ejército mexicano. Lo que sí es que la zona sigue acordonada, hay elementos de granaderos, hay elementos de la policía del Distrito Federal, son por lo menos 2 kilómetros a la redonda en cuanto al acordonamiento. No se permite aún el acceso de otro tipo de personas que no sean residentes de la zona o que no sean brigadistas que ingresen a las labores de remoción de escombros. Respecto al hospital ABC, ayer justamente en la última vuelta, en el último rondín que dimos, que fue ya entrada la madrugada, nos hablaban sobre 10 bebés que se encontraban ahí y que afortunadamente habían salvado la vida por una situación que vale la pena destacar, Juan Pablo, porque en el momento de la explosión fueron abrazados por su madre y esto les permitió posteriormente salvar la vida. Pues muy bien, Oscar, te agradecemos muchísimo la actualización, la información desde el lugar y estaremos pendientes en los demás espacios informativos de Proyecto 40 para ver qué es lo que sucede también ya con esas tareas de remoción en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Muchísimas gracias, Oscar Hernández, estamos en contacto. Buenos días allá a la mesa. Siguen, se están haciendo los peritajes, la parte de los tiempos es importante. Llegaron los bomberos, se notó esta fuga de gas, se reportó a los bomberos llegaron entre 7 y 10 minutos después de la llamada, que es el tiempo establecido en los protocolos de los bomberos, es decir, los bomberos actuaron con la velocidad, con la celeridad con la que se marcan los protocolos. Y esto lo podemos ver a partir del video, un video de un vecino que cuando escuchó la sirena salió y empezó a grabar. Es el que graba la explosión. Entonces podemos ver nosotros el vehículo de bomberos y que están entrando y saliendo, pero no se ve a los bomberos ni se ve a nadie hacer movimientos de emergencia. Exacto. O sea, se le está viendo hacer movimientos con un procedimiento normal, que están atendiendo algo. No sabemos. Sí se sabe que estaban abasteciendo de gas líquido en el primer piso. Era un hospital de un piso. Estaban en el primer piso del restaurante, donde está la zona de emergencias. Es la principal,
principal módulo del hospital. Y es en ese momento en el cual se da la explosión. La explosión no se da en la pipa, la explosión se da en la zona donde se estaba abasteciendo. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que están tratando de determinar. Lo que dice el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ruiz, y hay que insistirlo, es que en el momento en que hay una falla en la manguera, no se cierra la válvula de seguridad. Ahí la parte de los tiempos, y no nos vamos a meter ahorita a especular en términos de los tiempos, va a ser muy importante. ¿En qué momento se detecta la fuga? ¿En qué parte se detecta la fuga? ¿Qué tanto gas ya se había descargado? La primera información que dijo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ayer es que ya iba más o menos 8 minutos de descargar el gas. Entonces había mucho gas, que es lo que de alguna manera explicaría este colapso, porque fue muy fuerte esta explosión. La explosión provocó que en las casas de enfrente generara muchas se volaron tapas de luz y demás, de vidrios, y también hay en algunos casos de los bebés como fue un impacto de vidrios en la zona maternal. Pero esto es de lo poco digamos objetivo, del poco dato que existe en este momento. Ahora, en las narraciones de distintos diarios de la prensa, creo que donde habría otro tema para reflexionar es protocolos pues ante esta emergencia. Digo, me impresiona mucho las historias porque la decisión de enfermeras y doctores era desalojar o no desalojar. Mi primera pregunta sería, si ellos ya sabían eso, ¿cómo es que los que estaban descargando la pipa no lo sabían? Es decir, yo no sé si aquí hay un tema de protección civil, de en qué momento los que estaban dentro sí sabían que estaba pasando y los de la pipa no. En una actualización de las declaraciones en ese sentido, llega información de los operadores de las pipas, dicen que no pudieron acercarse a la pipa para cerrar la válvula por la nube de gas, precisamente. Entonces, quizá conocían el protocolo, sabían de lo que se tenía que hacer, pero ya la fuga de gas les impidió acercarse precisamente a la pipa, a la pipa como tal. Pero por ejemplo, en el video que vemos de este vecino Maximiliano, Maximiliano, están los bomberos junto a la pipa. ¿Por qué los bomberos pudieron haber llevado máscara? O sea, no se alcanza a apreciar a la distancia en la cual se encuentra, como a 50 metros, lo que estaba grabando. Me imagino que era un dispositivo móvil. Sí. Entonces, estas son las partes que va a ser muy importante poder definir, ¿no? Porque esto resuelve ya el tema de por qué no se cerró la válvula de seguridad. Entonces, no pudieron. Entonces, ahí se abren otras preguntas que tienen que resolverse a través de los interrogatorios, de las averiguaciones previas, que esto se levante, porque hay una averiguación previa necesariamente porque hay muertos. Y que probablemente hay que nuevamente reconsiderar esos protocolos porque, en fin, como todo accidente, hay una serie de variables que se tuvieron que haber alineado, ¿no? Bueno, y precisamente tenemos en la línea telefónica a Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, para darnos más detalles sobre este incidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenido a la mesa del Primer Café. Buenos días, Pablo, Raimundo y Francisco. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Pues, ¿cuáles son las actualizaciones con respecto a las personas que están internadas en estos momentos en las instalaciones de la Cruz Roja, el estado de salud y el peligro en el que se encuentran? Bueno, fíjate que afortunadamente actualmente solamente tenemos una persona, que es la señora Guadalupe Castañeda. Sigue hospitalizada. Ella tiene algunas contusiones en la parte de la cadera, en el pecho y en la cabeza, pero está bastante bien. Ayer le hicimos algunas limpiezas quirúrgicas y algunos procedimientos. Tiene un esguince en un brazo, que fue donde también le cayó parte de la losa esta, pero afortunadamente está muy bien. Por otra parte, la persona que ayer trasladamos una persona al
a un hospital que él es una persona que tuvo quemaduras graves y nosotros ahí en la Cruz Roja no tenemos esos procedimientos. Y bueno, básicamente, afortunadamente es una sola persona ahorita la que ya tenemos y es una persona que se encuentra estable y va evolucionando muy bien. ¿Tienen instalados centros de acopio? ¿Están pidiendo algún tipo de ayuda para los damnificados de este incidente? No, fíjate que afortunadamente ayer pedimos sangre, pero ya logramos tener un inventario importante nosotros y los demás hospitales. Por lo tanto, desde ayer en la noche ya informamos que ya no necesitamos nada. Y básicamente pues no hay ninguna otra necesidad por el momento que acopiar en favor de estas gentes. Entonces realmente no hay acopio. Les agradecemos a todos los mexicanos su solidaridad, que amablemente fueron a donar sangre porque es muy importante, es un líquido vital. Y bueno, la verdad estamos tranquilos en ese aspecto. ¿Qué tipo de movilización, cuál fue la movilización que ustedes desplegaron el día de ayer? ¿Cuántas ambulancias, qué tipo de ayuda también tuvieron, cómo participaron? Nosotros desde muy temprano por la mañana, al momento de recibir noticias del incidente, desplegamos 24 ambulancias, fueron 14 del Estado de México, 9 de la sede nacional y una unidad de rescate urbano, un camión de rescate urbano muy completo que tiene para todo lo que es el tema de estructuras colapsadas. Mandamos 60 paramédicos y voluntarios desde la mañana, estuvieron allá atendiendo gente, hicimos 17 traslados a 5 diferentes hospitales y a partir del momento en que se terminó la actividad en lo que era la lista, a llevar a cabo el trabajo conjuntamente con las autoridades del Distrito Federal y los federales para empezar a remover las estructuras colapsadas. También enviamos personal, se retiró parte del personal de los voluntarios y llegó personal que son especialistas en estructuras colapsadas. Casi todo el día tuvimos aproximadamente un poco más de 60 agentes en el lugar del siniestro y quiero decirte que la verdad las cosas salieron muy bien. Yo la verdad me siento muy contento porque hubo una coordinación muy buena. Realmente el puesto de mando lo tomó el jefe del Distrito Federal porque era el Distrito Federal y en la colonia Coajimalpa, y quiero decirte que hubo una coordinación muy buena entre obviamente gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y la sociedad civil, entre ellas Cruz Roja, y realmente creo que se hizo un muy buen trabajo y en muy buen tiempo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cuál sería el antecedente a un evento de esta naturaleza? Lamentablemente esto nos trae muy malos recuerdos pues de otras explosiones, eventos que han tenido que ver también con bebés, pero en tu experiencia, ¿esto a qué se parece? Porque a mí me parece una tragedia única, me parece algo que nunca habíamos tenido antes. Sí, desgraciadamente yo creo que no hay algún evento, digo, cada evento es por sí solo, es una tragedia casi siempre cuando hay eventos de este tipo. El que haya habido aquí, sea un hospital de maternidad y que haya habido bebés, pues realmente nos impacta muchísimo. Que claro que pues, la vida de cualquier persona pues vale igual, ¿no? Yo digo que el sentimiento es igual, pero sí, pues los bebés, pues como piensas y la verdad te llega muy al corazón porque pues son niños que apenas acaban de nacer y pues realmente siempre es una tragedia y sobre todo pues también obviamente para los padres y para la familia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no encuentro algún antecedente así que se parezca como ustedes dicen, y te digo siempre pues cada evento tiene lo suyo y tiene su propia problemática y su propio sentimiento humano. ¿Tienen conocimiento de los pacientes en los demás hospitales? Mira, sí, realmente es algo que maneja el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Salud. Te quiero decir que anoche dieron un informe que había 73 personas con heridas en sí hospitalizadas. De esas se comentó que 22 estaban en estado más delicado, que los demás pues podrían salir en estos días. Yo espero que la persona, por ejemplo, que está en la Cruz Roja, hoy o mañana más tardar, ya puede irse a su casa con sus familiares. Y bueno, pues eso esperamos que así sea y esperamos pues que la gente que está en situaciones difíciles, pues esperemos que pueda salir adelante, que los médicos de todos los hospitales pues están haciendo lo que humanamente es posible y todos los procedimientos que se requieren.
y yo estoy seguro que tratarán de hacer el mejor trabajo. Fernando Zuinaga, muchísimas gracias por haber tomado la llamada. Estamos en contacto en los demás espacios también informativos de Proyecto 40. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los mexicanos por su solidaridad y siempre por el apoyo a Cruz Roja. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. De la Cruz Roja. Sí, algo muy sorprendente fue la coordinación. Cómo se coordinaron. No estamos acostumbrados a ver este tipo de coordinación y fue muy evidente. Cuando arrancó el gobierno del presidente Peña Nieto, se dio la explosión en Pemex. Eso te iba a mencionar. Entonces, en aquel momento... ¿Fue un ejercicio previo, dirías? El gobierno del Distrito Federal estableció un centro de mando en Pemex, nada más que por ser una instalación federal, el gobierno federal asumió el control. Es decir, hay un protocolo para el establecimiento del centro de mando. Lo que vimos ayer es el establecimiento del centro de mando, que no es virtual, es físico, es una carpa. De hecho, hay varias fotografías donde está el jefe de gobierno hablando con prensa o hablando con otras personas y se ve la carpa. Ese es el centro de mando, es el centro de mando físico. Por ser un tema del Distrito Federal, desde temprana hora el gobierno federal fue como coadyuvante. Hicieron un acto de presencia y siempre estuvieron bajo el mando del gobierno del Distrito Federal. Digo que es muy interesante la manera como se desplegaron, porque además no hubo regateos de nada. En los terremotos de 1985, la gran crítica que hubo al gobierno de Miguel de la Madrid es que no permitió que saliera el ejército con su equipo de zapadores, que son espléndidos, extraordinarios, a ayudar en las tareas de rescate. Aquí lo que vimos inmediatamente fue la llegada de todos los cuerpos de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional estableció el plan DN3 en la Ciudad de México. La Secretaría de la Marina estableció su propio plan de seguridad, que tienen uno, y es la primera vez que se hace el plan de emergencia en la Ciudad de México desde los terremotos. Pero aquí fue inmediato. El ejército lo que estableció fue el perímetro de seguridad exterior, por eso la pregunta si todavía seguía el ejército, y había puestos, había retenes para que todos los que no tuvieran que hacer nada ahí, o las personas que no vivían ahí, que no pudieran entrar para que no estorbaran en las tareas de rescate. Entraron el ejército, la marina, entraron los topos también, para apoyar a todas las fuerzas de rescate y de protección civil y de seguridad del gobierno del Distrito Federal. No vimos un conflicto, no vimos una disputa por el mando. Lo único que se vio fue un enorme... Desinformación estuvieron muy claros. Entonces, con los números. Esto fue muy importante. Sí. Cuando se dio el caso de la influenza, allá en el 2009, si no me acuerdo, la gran crisis que tuvo el presidente Felipe Calderón fue la información. Por eso sacó al entonces secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, de sus tareas, le dijo, organiza toda esta parte de la información. Ayer, el gobierno del Distrito Federal, como sucedió con en el caso de Pemex, concentró la información en Locatel. Y en Locatel no es simplemente que llegue la información. En Locatel, la información que iba llegando se iba verificando. O sea, no es nada más como llega, se coloca, porque cuando llegue se coloca puede resultar muchas veces que ante los nervios, ante las prisas, se genera una mala información. Entonces se fue dando todo este procesamiento de información y verificación, y se fueron dando actualizaciones de personas y de Estado. Por ejemplo, las personas que fueron dadas de alta. Entonces sí hubo un trabajo en todas las áreas, y yo creo que sí hay que valorarlo. Me pareció también que el presidente actuó muy bien, ¿no? Hay en la prensa algunas críticas de ¿por qué no estuvo él en Coajimalpa? No era su responsabilidad. No era su responsabilidad, era del jefe de gobierno del Distrito Federal. El presidente fue al hospital ABC, con su esposa y con el jefe de gobierno del Distrito Federal, y algo que también es digno de subrayar, ya lo había hecho en el pasado, pero hoy también lo hizo en Pemex, no se le dijo a la prensa a dónde iba, no fue con prensa, él fue a una visita como presidente a ver a varios de los heridos,
no como un acto mediático. Sin hacer de lado al jefe de gobierno del Distrito Federal. Esta parte es muy interesante y por eso nos detenemos tanto, porque vemos que sí se puede, ¿verdad? Tú lo ves en términos de coordinación, pero ahora que están tan cuestionadas nuestras fuerzas públicas y fuerzas de seguridad, esta foto a la que te referías, Pablo, que fue portada de La Razón y que fue viral, estuvo en redes, pues hay que valorar que hay otra policía en este país, ¿no? Que hay un ejército que funciona, que hay una marina que funciona, como bien señalas, y sí me impresionan mucho las historias de responsabilidad, porque creo que la mayor parte de ellas se refieren al dilema de médicos y enfermeras entre quedarse y abandonar. Eso me parece... Esta es la parte, mira, hay una enfermera que murió porque ella no salió, ella se quedó a ayudar a organizar la salida de las personas. Es la enfermera que murió. Y hay otra enfermera que no se quiso salir para seguir sacando a bebés, que se desplomó. Ella sí vive. Y como parte de la información que se está generando en estos momentos, hoy por la madrugada se trasladó ya un bebé del hospital ABC hacia Galveston, Texas, en donde hay un hospital de especialidades para niños quemados, y fue trasladado ya uno de los niños que al parecer tiene quemaduras muy graves. Vamos un corte, regresamos, no se vaya, aquí al Primer Café. ¿Viste esto de la Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo. Solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Ser turquesa es defender la educación pública. Y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. ¿Eres turquesa? Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. A unas horas del esperado encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, los máximos favoritos para ganar la edición número 49 del Super Bowl sigue siendo el equipo liderado por su mariscal Tom Brady. Los fanáticos los favorecen.
Se dice que en Las Vegas se apuesta hasta 4 veces más por ellos que por los halcones. La expectativa por el evento más importante del año en el fútbol americano es tan alta que se estima que alrededor de $10 billones girarán en torno a la semana del Super Bowl en los casinos y casas de apuestas. Incluso, la mayor parte de estos montos provienen de apostadores profesionales. Aunque ellos no son solo el único motivo que inspira a los apostadores. A pocos días del esperado duelo, se apuesta por cosas tan irreales, no solo por el equipo que se alzará por el título. Una de las opciones es quién ganará el volado que se lanza previo al inicio del duelo. Otro es la duración del tiempo que tendrá la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos a cargo de Idina Menzel. Una de las apuestas más raras es saber de qué color será la bebida energizante que servirá para bañar al coach ganador. Entre los elegidos está el naranja, amarillo y verde. Una más interesante es en torno al número de audiencias. Según el New York Times, la edición anterior tuvo una asistencia superior a los 115 millones de televidentes. Este año, las casas de apuestas dan una media de 113 millones y las personas pueden apostar a si será mayor o menor la cantidad de gente pegada al televisor. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Está con nosotros esta mañana y le agradecemos muchísimo que nos acompañe Roberto San Germán. Gracias. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, Juan Pablo, una vez más. Paco, ¿Cómo estás? Raimundo, pues aquí tenemos lo que pidió Raimundo. Él quería saber los números. Él dijo, yo no quiero saber del partido, yo quiero ver dónde voy a poner mi marmaja. Déjenme ver, No, mis 5 pesos que tengo para invertir en una apuesta. Hacer negocio. No, bueno. Pues les voy a decir, ¿cuál creen que es el marcador que paga más? Pues ya lo decía, yo me imagino que siendo un deporte de que se anota mucho, yo creo que serán los marcadores más bajos, ¿no? Sí, 4-2. 4 puntos a 2 puntos. Ah, sí. O si sea, Seattle 3 gana, safeties. Exactamente. Si Seattle gana 4-2 y si mete 2 safeties el equipo de Seattle, va a darte 9,000 a 1. A ver, aquí metes un dólar y me toca jugar el papel de Villamelón. Expliquen qué es un safety. Un safety es una anotación de 2 puntos. O sea, lo que te da son 2 puntos. La única forma es que te agarran en tu zona de anotación, ¿no? Es Hay la dos. y un castigo. Y un castigo. De la ofensiva en su zona de anotación, te marcan 2 puntos, tienes que patear, ¿sí? Le regresas el balón al otro equipo y ya tienes 2 puntos en contra. Son 4 marcadores nada más, 2 puntos safety, 3 puntos la patada extra, 6 puntos el touchdown y 1 punto. Y un punto la patada, Sí, bueno, es rarísimo. gol de campo. Es rarísimo porque es muy difícil. Pero bueno, los últimos 3 Super Bowls han habido safeties. Y el safety lo están pagando 5-1. ¿Y cuál sería el marcador más probable? No hay... Híjole, más probable, pues yo creo que No se será... puede sacar. Tienen el, sobre 20. 7-24, Sí, 7-24 más o menos. por ahí. Más o menos. el récord de los dos equipos es 8-8. Sí. ¿Cómo 8? 8 ganados y 8 perdidos entre los dos. Ah, está buenísimo. O sea, sí es muy interesante. Ahora, apuestan de todo. Sí, hay de todo. A ver, ¿cuáles son las apuestas más estrafalarias? Mira, estaba, como platicábamos ayer fuera del aire, hay una que sería la apuesta de ¿cuántas veces va a salir la esposa de Tom Brady en pantalla? Giselle Bündchen. Sí, Gran bueno, modelo, ¿no? Sí, O sea, sí. famosísima. La más famosa, además, la top, ¿no? Para quienes no tienen esos sueños románticos, es una de las grandes modelos del mundo. Exacto. Pero esa tiene cierta certidumbre, ¿no? O sea, Por eso, porque pero ¿cuántas pero puede ¿cuántas salir? veces? 3. Claro. ¿No? O sea, hay como un Pero estimado. apuestan, ¿no? ¿Cuántas veces la sacarán? ¿1, 2, 3, 4? Dependerá de cómo le va a Brady, si le va bien o le va mal, lo van a sacar más veces. ¿Qué otra hay? La otra que también es así, de que platicábamos ayer de nuestro amigo Bill Belichick, que parece homeless, es ¿qué sudadera va a utilizar? Si la gris, si la azul. Se le va a cortar las bandas. Ajá, se le va a cortar o si las va a bandas. utilizar la roja. Oye, ¿es cierto que hay una apuesta sobre de qué color va a sacar la peluca Katy Perry para el show del primer medio? Eso no lo había escuchado, pero yo creo que sí. Ya sabes que puedes apostar No lo que lo tú quieras. dudes, no lo dude. Sí, porque se apuesta a todo. En temas deportivos, lo normal, ¿no? Que sería, ¿Quién por gana el ejemplo, lo volado? básico. Sí. ¿Quién en el volado? ¿Quién anota primero? ¿Qué están diciendo las apuestas? ¿Para dónde? Cuando tú lo ves, dices, ¿para dónde está yéndose la gente? Mira, se están yendo para los Patriotas. Hasta ayer, en la noche, salió que los Patriotas están 3 puntos arriba, ¿no? En las apuestas. ¿Cuál es otra de las apuestas que más están metiendo dinero? En que Rob Gronkowski va a ser el que va a hacer la primera anotación El de los cerrado Patriotas. de los 7-1. Esa es la que te da ahorita. Y Russell Wilson es la segunda. Te van a dar 7-1. $7 por cada dólar.
aunque parece muy obvio que él sería el... porque es el gran ala cerrada de Patriotas. ¿Hay algún estimado de audiencia? Sí, 115 millones. ¿Y de precio por minuto de los comerciales? Son $4 millones. Por 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Sí. No hay de minuto, ¿eh? No, bueno, sí hay. Si quieres, tienes que... Este estadio de la Universidad de Phoenix, que es precioso el estadio, ya fue sede de un Super Bowl. Entonces el alcalde está diciendo que va a perder dinero Phoenix. Glendale es un suburbio de Phoenix. Que va a perder dinero Glendale. A lo mejor sí, porque todo el dinero se va a ir a Phoenix con este Super Bowl. ¿Cuál es la capacidad, Ray? ¿Sabes? La capacidad es de 65,000 más o menos. Normalmente es un estadio cerrado. Pues se puede abrir, se puede cerrar. Es un estadio espectacular. Es muy cálido adentro. En invierno te puede dar mucho calor. Bueno, no hay nieve en Phoenix, pero te puede dar mucho calor. Y algo que comentábamos, es yo creo de los muy pocos estadios en el mundo donde tú puedes sacar y meter el pasto. Sí. En rodillos sacas por completo el pasto y luego lo metes. ¿Por qué sacan el pasto? Para hacer estos monster truck shows y todas estas es que es una arena que hacen. Al final de cuentas se convierten en arenas, ¿no? ¿Para qué? Multiusos, conciertos, eventos de motociclismo, de camionetas y todo, y ya luego regresa para utilizarlo para fútbol americano y fútbol soccer, ¿no? ¿Hay un aproximado de cuál es la inversión total en el mundo de las apuestas, independientemente del tema de Las Vegas y demás? No han dicho el número así de cuánto va a ser en total lo que se va a apostar, pero sí están esperando una derrama de miles de millones de dólares. En apuestas, porque sabemos que esto es a nivel mundial, ¿no? Y lo que no se cuenta en las apuestas que platicamos, ¿no? Las que hacemos nosotros aquí, no a ver cuánto le vas a meter, porque llega a una comida. ¿Cuál fue la consecuencia de los balones desinflados? Pues hasta el momento no ha dicho nada. No toques ese sol aquí a Juan Pablo porque se puede enojar, ¿no? Pero no han dicho nada, hasta el momento. Jamás sucedió. No sabemos de qué. Hay dos cosas que pueden pasar. Una es que sea una multa económica y la otra es que en el draft del 2015 Patriotas no tenga selecciones. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo? ¿Tan grave eso? Sí, o sea, que no los dejen escoger. Exactamente. En el siguiente draft, que es en abril, Patriotas perdería algunas selecciones si se comprueba. Se supone que ya se comprobó, pero tienen que sacarlo. Tienen tradición ya de ser medio delincuentes, ¿no? O sea, según entiendo ya espiaban. Tienes razón, Paco. Tienes razón. Para ser Villamelón estás muy bien informado. Es lo que he escuchado. Oye, a ver, para nuestro auditorio, ¿cuáles son los duelos que tienen que ver? O sea, ¿en dónde? Porque se antojan varios, ¿no? Hay uno, que el principal es el ala cerrada de los Patriotas, Rob Gronkowski, que lo va a buscar mucho Tom Brady, que sabemos que es su primera opción casi siempre en los pases, contra Cam Chancellor, que es el safety fuerte del equipo de los Seahawks. Dos hombres muy fuertes, además, de mucha altura. Muy agresivo. Va a ser muy agresivo, porque además tiene mucha paridad. Ese duelo va a ser mucho. La otra es Marshall y este corredor. ¿A quién le van a poner hombre a hombre? Si va a ser Carter, a pararlo. Wilford porque es el tackle nariz, ¿no? Pero vamos a ver qué linebacker le van a poner para que juegue como espejo y también con Russell Wilson que lo tienen que parar. A ver, déjame tenerlo en Marshall. Ese es un corredor que no lo entiendo. Mira, la defensiva de los Packers tiene jugadores verdaderamente fuertes. Sí. Bueno, en el juego de los Packers hubo algunas jugadas que con todos ellos encima seguía corriendo y avanzando. En su modo bestia. 3, 4 yardas. Por eso le dicen la bestia. Un jugador no lo va a detener. No. O sea, no hay manera de detener ese jugador. 2-1 no lo detiene. 5 yardas después del primer impacto. Exactamente. Es impresionante. Y eso es, como dices, es impresionante. O sea, tú le pegas y piensas que lo vas a echar para atrás. Pues no, va para adelante y además te gana 5 yardas. Si hablamos de esto, es que el balón le das 2 veces y hace un primero y 10, un primero y 10, un primero y 10, un primero y 10 y te va a llegar hasta la zona de anotación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para que gane, Seattle tiene que parar, más bien tiene que tener a Tom Brady en la banca. Porque sabemos de la velocidad que tiene esta ofensiva. O sea, que la ofensiva de Russell Wilson sea muy buena. Y largas. Que tenga la defensiva todo el tiempo. Y ofensivas largas y teniendo mucho la defensiva. Russell Wilson, Tom Brady. Es quizás considerado el quarterback de todos los tiempos, Tom Brady. ¿Será el jugador mejor pagado? No.
¿Quién es? No. Fue Peyton Manning hace unos años cuando le renovaron el contrato más en Denver. Pero te voy a decir lo que ha pasado con Tom Brady. Tom Brady ha hecho cosas muy buenas por Nueva Inglaterra y hay que reconocérselo. Le han reestructurado el contrato varias veces para el tope salarial. $14 millones anuales ganó Tom Brady. Entonces, el duelo que tú preguntas, Russell Wilson contra Tom Brady, te lo voy a responder bien simple. Russell Wilson tiene un récord contra ganadores de Super Bowl 10-0. No le ha podido ganar ningún quarterback que ha ganado un Super Bowl a Russell Wilson. Es que es como de tochito Russell Wilson. Tiene 3 años en la liga. Oye, y en segundos, ya nos quedan 10 segundos. ¿Ves que el legado de dinastía de los Patriotas está en juego si pierden este Super Bowl? Es decir, haber ganado 3 y perdido 3 es muy diferente a 4-2, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, porque además ya es un equipo que va de salida. Pero ayer platicamos también con Seattle, ya para terminar, de que si va a haber una dinastía. El problema que tiene Seattle la próxima temporada es la agencia libre. Sí. Desgraciadamente ya los equipos no pueden hacer dinastías por ese tópico. Pregunta comprometedora. ¿Quién crees que va a ganar y a quién le vas? Yo le voy a Seattle y ya lo dije yo ayer. ¿Y crees que va a ser ganar una diferencia de 6 o 9 puntos. Va a ser la diferencia del Super Bowl y creo que Seattle lo gana. Roberto San Germán, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Suerte, Juan Pablo. $500 millones, $500 mil millones la derrama económica del Super Bowl, $206 mil millones directos. Nos vemos aquí el lunes con los campeones patriotas, ¿no? Con Seahawks. Seahawks. Patriotas. Patriotas. Gracias. Buen fin de semana.